La Facultad de Comunicación Social y la Cátedra de Apreciación Cinematográfica presentan Los inicios del séptimo arte en Venezuela, 1896-1942, primeros noticiarios, cineastas, laboratorios y el gran cine sonoro. Producción de Isabel Peña. El cine llega al país el 11 de julio de 1896 en la ciudad de Maracaibo gracias al empresario Luis Manuel Méndez, utilizando un aparato llamado vitascopio que fue creado por Edison y adquirido por el empresario en la ciudad de Nueva York. Década 1. Inicios del cine en Venezuela. El 28 de enero de 1897 se proyectan en el Teatro Baralt de Maracaibo las dos primeras películas venezolanas, tituladas Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo. Cabe señalar que la realización de estas obras se le atribuyen al mismo Manuel Trujillo Durán, a pesar de que algunos documentales señalan que éste se encontraba de gira por el estado Táchira para el momento de la filmación. Para el mismo año 1897, otros como Ricardo Roufet y Carlos Ruiz Chispelín planificaron y produjeron pocos cortometrajes en la Gran Caracas. Siguiendo con la historia, para el año 1908, Manuel Delón, un fotógrafo de la época, se asocia al empresario Baralt para producir al menos una docena de vistas, de las cuales se puede nombrar Carnaval. También se conoce de la filmación de varias películas conmemorativas del 5 de julio, por iniciativa del gobierno de Carabobo, aún bajo la presidencia de Antonio Guzmán Blanco. Las escenas típicas y representativas de este periodo eran las diversiones públicas, temas actuales para la época que solían ser las más comunes. Cabe mencionar que para el momento los empresarios consideraban a este arte como una extensión de su negocio y no como un espectáculo individual. También que dentro del país predominaba la idea de que el cine solo interesaría como un documental local, debido a que las películas extranjeras eran suficientes. Es decir, cubrían con la demanda del público. Por ello, para esos inicios, la idea de un cine de ficción era prácticamente imposible. Sin embargo, para esta época se registra la filmación de Carnaval, antes mencionada, en la ciudad de Caracas, la cual fue financiada por Juan Vicente Gómez y producida por A. González Vidal y Manuel Delón. Por otro lado, se resalta la obra de las festividades del centenario de la firma del Acta de Independencia, a manos de Enrique Zimmermann, quien se convirtió en el cineasta oficial de la época. Posteriormente, con ideologías reconsideradas, en 1915, Zimmermann realiza las primeras producciones dentro del género de ficción, titulada La Dama de las Cayenas, al mismo tiempo que otro proyecto audiovisual titulado La muerte de Margarita Gutiérrez, contando con la dirección de Lucas Manzano. Para el año 1918 se produce otra película titulada Don Leandro el Inefable, con la producción de Lucas Manzano. Así pues, debido a estos dos grandes éxitos, Manzano se asocia al general Mancera para crear la empresa Caracas Film, con ideas y objetivos claros, entre ellos la importación de aparatos y materiales para llevar a cabo la producción de películas. Sin embargo, la empresa no alcanzó el éxito previsto. El siguiente intento bajo el género de ficción se produjo en 1924, con la adaptación cinematográfica de La Trepadora, novela escrita por Rómulo Gallegos, cuya dirección estuvo a cargo de Edgar Anzola, con la colaboración de Jacobo Capriles, quienes observaron el fruto del trabajo en equipo y fundaron Triunfo Films, la cual tampoco tuvo una extensa vida. Por último, es muy importante resaltar que en este periodo destacan mucho más los documentales debido a su gran producción. Década 2. Revistas y laboratorios cinematográficos. A partir de 1926, con el auge del petróleo, el gobierno de ese entonces propició el aumento de la producción cinematográfica, particularmente de revistas cinematográficas y documentales propagandistas. En 1927 nace la Revista Venezolana de Actualidades o Revista Venezolana del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Jacobo Capriles y el mismo Ministerio de Obras Públicas.
Es importante indicar que es considerada la primera revista que surge en Venezuela con patrocinio del Estado y tiene al menos 2 números. A la vez, su contenido correspondía más a actos gubernamentales que noticias en general. La siguiente revista cercana fue la Revista de Maracaibo, bajo la dirección de Julio Soto. Luego se crea en 1925 la segunda revista, esta vez producida por la Parody Motion Picture. Asimismo, bajo los auspicios de Juan Vicente Gómez, se producen los noticieros llamados Revista Nacional, estrenada entre el 6 y 13 de septiembre de 1927 y que circula hasta 1935. En definitiva, estas revistas solían ser quincenales o mensuales, según la cantidad de noticias, y se mostraban en Caracas, Los Andes y Maracay. Debido a la gran producción de propagandas cinematográficas entre los años 1926 y 1927, se aperturan los primeros laboratorios cinematográficos y fotográficos de la nación. El primero de ellos ubicado en el norte del edificio del Ministerio de Obras Públicas en 1927. Del mismo modo, inició sus actividades a finales de 1928 bajo la supervisión del ingeniero León Audin. Sin embargo, en 1927 se conoce la producción de una película, como el caso del estreno en diciembre de 1927 del Jardín de Aragua, dirigida por Francisco Granados Díaz, reconocido exhibidor cinematográfico en la capital. En el año 1930, los LNS, junto a la empresa Maracay Films, se encuentran fusionados y económicamente adscritos al Ministerio de Obras Públicas y situados en Maracay, bajo la dirección de Efraín Gómez, quien une en 1931 las dos empresas, donde casi todas las filmaciones o producciones son de actos oficiales. Asimismo, dentro de los laboratorios cinematográficos, Efraín Gómez, como familiar directo de Juan Vicente Gómez, crea la compañía Maracay Films. Las filmaciones más destacadas en esta etapa son Ministerios de Obras Públicas, MOP de Jacobo Capriles, acto de inauguración del Puente Internacional y la película La Carretera Transandina. Por otra parte, Francisco Granados Díaz filma El Jardín de Aragua y Central Tacarigua en 1930. Además, el 18 de diciembre de 1930, León Ardovín filma Actos del Centenario de Carabobo, el trabajo con más relevancia de los laboratorios nacionales de ese año. Esta época es de auge propagandista, pues los materiales que fueron producidos se mostraron netamente con fines propagandísticos en las embajadas de Venezuela alrededor del mundo. La revista de diciembre de 1935, dedicada a la muerte de Juan Vicente Gómez, fue la última producción de Efraín Gómez en la empresa Maracay Films y dentro de los LCN. Tras la muerte del caudillo, su sucesor, Eleazar López Contreras, traslada en 1938 los laboratorios cinematográficos a Caracas. Ahora bien, por el deterioro de los equipos, el país hace una compra a casas electrónicas con las que se mantiene relación directa, como Kodak, DuPont y ACPA. Después de estos cambios surgieron otros en 1936, cuando los laboratorios pasan a llamarse Servicios Cinematográficos Nacionales. Cabe señalar que la Dirección de Cartografía Nacional del Ministerio de Obras Públicas pasó a Nerio Baladino en 1937, quien con su fin de mejorar el servicio de los laboratorios organiza la cooperación de trabajadores en dos equipos. Equipo A, personal fijo de laboratorio, quienes están al pendiente de los trabajos y materiales. Por su parte, los integrantes del equipo B contratan a otros y realizan trabajos como anuncios comerciales, comedias, películas musicales o argumentales, educativas o propagandísticas, sujetas a revisión por el Ministerio de Obras Públicas para la elaboración del material utilizado por el equipo A. También se colabora con el Ministerio de Obras Públicas, Servicio Cinematográfico Nacional, para las producciones del equipo B. Se usa cinematografía venezolana. Década 3. Los primeros noticiarios. En 1931, Efraín Gómez crea la producción de un noticiero cinematográfico que tuvo su primera aparición en 1935, titulada La Revista Nacional, con temas concurrentes como actos oficiales, inauguraciones de obras públicas, bellezas naturales, actos patrióticos, además de avances de las compañías propiedades del presidente de la época. Para 1932 se muestra el noticiero suplemento cinematográfico El Universal, producido por Phoenix Film, junto al periódico que le da el nombre a la revista. Es importante acotar que se inaugura el 2 de febrero y se produce hasta enero de 1933. Otros trabajos cinematográficos fueron exhibición de un filme de corta duración titulado La Venus en Arcar,
primera película sonora en Venezuela, la Gran Revista Militar en Maracay, la Revista Cinematográfica Caraqueña en 1934. Por otro lado, en 1937 se proyectan en los teatros de la capital los noticieros del Ministerio de Obras Públicas, que posteriormente cambian su nombre en agosto de ese mismo año a El Venezolano. Del mismo modo, en esta década se filman películas educativas y propagandísticas, pero también se producen películas de salud, además de noticieros como los de Estudios Lara, fundado en 1928 por Amabilis Cordero. Por otra parte, en 1931 se producen cortos oficiales, y para 1938 se presenta la revista cinematográfica. En otro orden de ideas, aparte de las producciones de revistas noticieros y las filmaciones de los actos gubernamentales a cargo del MOI en el periodo de 1927-1935, el cine era un instante de instalación como espectáculo político y no simplemente un cine de operación cultural. Edgar Anzola fue responsable del primer cortometraje titulado Corazón de Mujer, 1932, y a raíz de eso surgieron otros, Forasteros de Caracas de Max Serrano y también El relicario de la abuelita de Antonio María Delgado Gómez, 1933. Década 4. Primeras pruebas de cine sonoro. Las importaciones gubernamentales para dotar adecuadamente a los laboratorios permite que se tenga en Venezuela los equipos más modernos de la época. Además de la película La Venus en Arcar, que se realiza con el sistema Moviton, se encuentra una obra realizada con el sistema Western, el cortometraje de La danza de los esqueletos, realizado por Herbert West, en 1934, cuando se encuentra trabajando para la Revista Nacional de finales de 1933 a inicios de 1934. A su vez, hubo intentos de material sonoro, parlantes, en el año 1935, justo cuando se empiezan otras producciones con sonido, como es el caso de Un domingo en Caracas, patrocinada por el Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, en 1936, Fini Veracochea junto con Rafael Ribeiro, Luis Parodi, Martínez Rosueta y Carlos Salas fundan la compañía cinematográfica Caracas. Década 5. Primeras productoras y estudios. En 1936 se crean Cinematografistas Venezolanos Asociados, bajo la presidencia de Jacobo Capriles, y que incluye a Edgar Anzola, Rafael Rivero, Juan Agustín Avilán, Ricardo Espina y Augusto Briceño, entre otros. Asimismo, en 1938 se crea el Instituto de Educación Audiovisual del Ministerio de Educación, con la dirección del camarógrafo Antonio Bes, quien produjo un corto en colores titulado La Zona Torrida, una versión del poema de Andrés Bello. En ese mismo año nace el Noticiero Nacional, que permanece por tan solo unos meses. Por otro lado, se produce Taboga, de Rafael Rivero, una película sonorizada totalmente en LCN y de las primeras con un sonido sincrónico. Igualmente se fundó Estudios Ávila, que hasta el año 1942 realizó cortometrajes musicales en representación de las canciones de esa época que estuviesen relacionadas directamente con las compañías musicales. A esto se le atribuyen los primeros intentos de publicidad cinematográfica. Además se filmó un largometraje dirigido por Rivero, titulado Juan de la Calle. También por esta época se realizan las producciones de Venezuela Cinematográfica. Moratti y Cia, que estrenan un largometraje documental llamado Olimpiadas de Panamá a finales de 1938. Y en 1939, el largo de ficción Carambola de Fini Veracochea. Todos estos aportes teóricos e históricos arrojan un séptimo arte representativo dentro del territorio nacional, y en definitiva esas primeras 5 décadas son claves para alcanzar la modernización que tenemos hoy en día.